Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de orar, se me vino a la mente un precioso pasaje de la situación en que estamos viviendo. Hay muchas personas imprudentes. Hay personas que le encanta decir que el Antiguo Testamento no es para la iglesia, que no hay que tocar proverbios, salmos, etc. Entonces ellos reciben el tremendo mal, porque la palabra de Dios es para todo. Así sea exclusivo para los judíos, entonces, pero la palabra me puede hablar a mí, me puedo apropiar. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22. Libro de Proverbios, capítulo 22. ¿Lo tiene? Proverbios, capítulo 22. ¿Qué dice en Proverbios 22, versículo 3? Interesante. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño, ¿no? Entonces, cuando nosotros en la prudencia obedecemos a las autoridades, quédese en casa, nos quedamos en casa. Hay algunos imprudentes que salen. Entonces, la palabra dice, el avisado ve el mal y se esconde. Hay un tremendo mal. Hay un virus invisible, es un asesino. Contagia y mata. Por eso dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Por eso hay que vivir la centralidad de la palabra de Dios. Amén. Inclino nuestro rostro para decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre Celestial os perdonará la vuestra. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará la vuestra. Padre, bendice el tema de hoy. Prepáranos, capacítanos, Dios, para derribar fortaleza. Necesitamos mucho, Dios, aprender de la estrategia que usted nos da, porque el enemigo también tiene su estrategia muy alto, muy preparado, preciso. Él nos conoce muy bien. Por eso necesitamos la orientación, Señor, la bendición, la dirección de usted, Santo Espíritu. Toda la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Entonces vamos a ver el tema. Es muy importante que tú y yo nos conozcamos a nosotros mismos. Si nos conocemos, entonces vamos a salvar nuestras vidas. Es necesario, fundamental, prioridad. Escúchame bien. Dios te tiene que hablar con su palabra. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ahora, la exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. Cuando una persona, un hermano, aún un inconverso, se apega a la palabra de Dios para recibir el consejo, entonces Dios le habla. Estaba conversando con algunos líderes académicos, me refiero a aquellos profesionales y los que están estudiando en la universidad, un tiempo atrás. Cuando yo le pregunté cómo está formado el hombre, los que conocían la palabra, las personas, o sea, estudiosas, me decían, somos tricótomos, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Pero la persona que tiene la mentalidad muy cuadriculada,
Ellos piensan que la tecnología y la ciencia está por arriba de la Biblia. La Biblia hay que saber interpretar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decía que el hombre dicótomo es cuerpo y alma nada más. Alma es sinónimo de espíritu. Esto me llevó a una reflexión tremenda. Porque si no usamos la palabra de Dios con precisión, escúchame, con precisión, entonces todo va a salir mal. Vamos al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por favor, use su Biblia. Va a ser su brújula. Va a ser su sistema de navegación. Le va a indicar el camino correcto, el lugar correcto donde usted debe de dirigirse. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me pregunté, voy a buscar más pasaje para que el Señor me siga consolidando. Me fui al libro de los Hebreos. Más adelante, ¿no? De Tesalonicenses está el libro de Hebreos. Capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la Escritura dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, entonces tú y yo debemos de obedecer a la centralidad de la palabra de Dios. Lo que Dios nos habla, lo que el Espíritu Santo te va hablando a través de las Escrituras. Porque si la Biblia dice que el hombre está compuesto espíritu, alma y cuerpo, tú no puedes darle una interpretación diferente a la Biblia. Mire, María, la madre de Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46-47. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46-47, dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María sabía diferenciar lo que es el alma y también lo que es su espíritu. El diablo nos conoce muy bien y sabe por dónde atacarnos con precisión. Y nosotros debemos de estar muy preparados y armados frente a las acechanzas del diablo. Tenemos que seguir las instrucciones de las Sagradas Escrituras, literalmente como está escrito. Mire, en el libro de Josué, el 5.º libro de la Biblia, capítulo 1 del libro de Josué. Josué capítulo 1, observe bien los versículos 7 al 9. Josué 1, versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando uno vive la centralidad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va bendiciendo,
te va hablando. Y tu vida, escúchame bien, será una tremenda bendición para tu prójimo. ¿Por qué? Porque te vas conociendo a ti mismo. A ti mismo te vas conociendo. Las Escrituras Sagradas nos instruyen para saber quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos y contra quién luchamos. Y si nos desviamos de esa perspectiva, seremos derrotados. Hay hermanos que tienen esta costumbre. Lo han leído hasta el cansancio los pasajes de la batalla. Entonces ellos piensan que ya no tiene que aprender, porque ese pasaje ya lo sabe. Mira, yo te lo aseguro, tú puedes leer el mismo pasaje 1000 veces y Dios te va a hablar las 1000 veces de modo diferente, con una sola aplicación. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Escuchen bien, ¿eh? Tú puedes andar con un hombre, así, auténtico ser humano. Tú vas a luchar, pero no vas a militar, no vas a luchar, ¿no?, con armas humanas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Cristo. No vayas tú a pensar que apenas recibes tú a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, el asunto ya está concluido. No, porque el Señor te tiene que enseñar. Imagínate que si tú recibes a Cristo cuando tienes 20, 30, 40 años o 50, o lo que recibes cuando tienes 10 años, 15 años, la mente, o sea, siempre ha estado en manos de personas extrañas. Tu mente ha sido formada por tus padres, por tus tíos, por tus hermanos mayores, por los vecinos, en el colegio, etc. Entonces siempre hay ideas que siempre va a ir contraria a la voluntad de Dios. Pero cuando conoces a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, entonces tú vas viendo, ¿no?, que hay cosas que uno tiene que ir limpiándose. Por eso, llevar cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay fortaleza. La fortaleza puede ser la amargura, puede ser el odio, el resentimiento, la lujuria. Son fortaleza. Pero esta fortaleza, dice las Escrituras Sagradas, que tú no puedes usar armas humanas. Me refiero al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta familiar, salvo que ellos sean cristianos, porque va a conocer al Espíritu Santo y va a conocer la estrategia, la batalla, porque las armas no son humanas, sino espirituales en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando vemos en Efesios 4, 26, 27, Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, te vas a enojar, te vas a amargar, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, si tú te enojas, no es pecado, pero si ese enojo, tú puedes tener la razón, va al día siguiente, dice, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar es etopos. Lugar es un espacio, un espacio. En ese espacio, en ese terreno que tú das al diablo, el diablo tiene el derecho legal, en ese terreno que tú has cedido, de construir una fortaleza, de construir todo un imperio con muchas habitaciones. Y dentro de esa fortaleza, el diablo va a levantar habitaciones para la adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, ¿no? El hecho, si se dice, ¿no?, por la amargura, entonces iba a levantar muchas habitaciones. Y cuando tú cedes ese terreno al enemigo, y el enemigo te va a oprimir tremendamente. De ahí que en Efesios 4, 28 a 32 dice: el que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hoy, por ejemplo, ¿no? Quizás a ti Dios te ha bendecido, tú puedes compartir en esta pandemia ahora que hay muchos que no tienen un pan que llevarse a la boca, llevarle pues, fideo, cuáquer, aceite, etcétera, ¿no? Como algunos hermanos lo hacen y por medio de la iglesia se distribuye. Entonces eso es tener amor al prójimo, eso es no ser egoísta, eso es vivir tal como las escrituras sagradas lo mandan, ¿no? Por eso compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, desde el día en que tú recibiste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, Él está en ti y está contigo. Somos nosotros templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos morada de Dios. Por eso no hay que contristar al Espíritu Santo de Dios. De ahí que la palabra también dice, quítense, versículo 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú tienes un espíritu no perdonador, entonces Dios no te bendice. Y vas a tener serios problemas con tu vida espiritual, que ya lo vamos a ver más adelante. De ahí que es necesario, vamos a Efesios capítulo 6, es necesario que tú aprendas, como dice versículo 10, como está escrito. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. No en tu capacidad intelectual, no en tu fortaleza, en tu poder. No vas tú a pensar que en tu carne tú vas a vencer. La carne es el enemigo número uno de ti. Escuche bien, y te va a destruir, te va a matar. Necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. De ahí que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No vas a estar vestido una parte, sino con toda la armadura de Dios, con toda, no con una parte, para poder, escuche bien, ¿no? Para que tú puedas, con toda seguridad, estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, observe esa palabra, contra sangre y carne, sino contra, mire, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos luchando con seres humanos. No es como la gran mayoría piensa que vemos nosotros demonios en todo lugar. No vemos demonios en todo lugar. Sino, si la Biblia dice, no tenemos lucha, ¿no?, entre nuestros propios, con seres humanos, entonces son con seres invisibles, malignos. Habita en las regiones celestes de maldad, es pura maldad. Entonces cuando Dios nos habla, uno tiene que obedecer y uno tiene que aprender. Es un enemigo que tú no lo ves. Es igual que el coronavirus, es peor. Escucha bien. Muchas veces, buscamos la vacuna contra el coronavirus, COVID-17. Pero el pecado es el que trae maldición. Cuando Adán pecó, escuche bien, entró por el pecado, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los descendientes. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. De ahí que Dios le dice a Adán, por haber escuchado la voz de tu esposa, maldita está la tierra. Maldita será la tierra. La tierra te va a producir espinos y abrojos. Y plantas silvestres vas a comer todos los días de tu vida.
pues polvo eres y al polvo volverás. Y Dios tiene que hacer algo maravilloso, porque el hombre está desnudo. El hombre, cuando uno está desnudo, entonces hay miedo, temor, pánico, estrés, te esconde. De ahí que Dios provee de 2 vestidos, Adán y Eva. Para que Dios haga 2 vestidos, tiene que sacrificar 2 animales. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ahí ya Dios te va enseñando hacia adelante. Hay que ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La solución al pecado, Jesucristo. Y de ahí que la Escritura dice, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, versículo 3, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Hay que hablar la verdad, hay que andar en la verdad, hay que expresar la verdad. Y Dios es verdad. Y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno te ataca, te tira flechas encendidas, dardo de fuego, acusaciones satánicas para destruirte. Tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Hay que orar con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces ya la oración es muy importante. La oración, nunca te olvides. Espero que en esta cuarentena estés acompañando a tu pastor en la 4ª vigilia. Ya muchos lo están haciendo. Que pase la cuarentena y ya vamos a ver un precioso programa que vamos a tener nosotros. Vamos a hacer ayuno, oración y vigilia. Un día a la semana vigilia. Y todo esto estamos preparando. Ya voy a invitar al equipo ministerial, los encargados, para que a través del programa Zoom voy a tener un conversatorio con ellos, ¿no? El día lunes, para ver los planes que el Señor tiene ya para cuando se levante la cuarentena. Las indicaciones son muy precisas en esta lucha espiritual. Conozcamos el campo de batalla. Nuestra alma es el terreno de la lucha. Es el área jurisdiccional y es en este lugar donde el maligno va a atacar con todo para tratar de derrotarte. Cuando yo hablo de tu alma, entonces ahí al comienzo te dije, cuando uno no conoce en realidad cómo está formado el hombre, el problema es serio. ¿Por qué digo serio? El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El diablo empieza su área jurisdiccional, el alma, y quiere atacarte ahí, y quiere tumbarte ahí. El alma está formado por mente o pensamiento, emociones y tu voluntad. De ahí que hemos leído en el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra el alma y el espíritu. Entonces, Satanás va a atacar con todo en tu alma. Quiere tu mente, quiere tus emociones y quiere tu voluntad. De ahí que, de acuerdo a Efesios 4:27, hemos visto en la lucha espiritual, cuando cedemos cierta área de tu vida, ¿no? Cierta área en nuestra alma al diablo. Por ejemplo, cuando nos amargamos con nuestro prójimo, entonces Satanás gana el derecho de construir una fortaleza precisamente en el terreno que le cedimos por causa de la amargura. Me explico de esta manera. Cuando la Biblia dice, ni deis lugar al diablo, la palabra lugar es topos, de ahí viene la palabra topografía. Entonces, es un espacio que tú le cedes al diablo, por eso ni deis lugar al diablo. Si tú le das lugar al diablo, tú cedes terreno. Puede ser la amargura, el odio, la venganza, un espíritu no perdonador. Entonces, en ese terreno que tú cediste al diablo, el diablo va a levantar toda una fortaleza, toda una estructura
que va a ser muy difícil a que tú lo destruyas. Por eso dice, derribando fortalece. Las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Escúchame bien, ¿no? No son humanas las armas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar la oración y la fe. Va a usar la palabra de Dios. Va a usar Por supuesto que Él tiene que estar presente, el Espíritu Santo. La oración, la fe, las escrituras sagradas, el Espíritu Santo y por supuesto el lugar donde físicamente nos congregamos, la iglesia. Si tú no cumples estos requisitos, entonces es muy posible que sea vencido, derrotado. De ahí que la palabra lugar, topo, es un espacio que tú seas el maligno. ¿Qué es una fortaleza? Tú tienes que preguntar qué es una fortaleza. Es una mentalidad que se opone a la voluntad de Dios. ¿Sabéis qué dije? Es una mentalidad que se opone a la voluntad de Dios. Y se encuentra en una lucha continua, de día y de noche. Es muy tenaz, no se da por vencido. Entonces, desde su fortaleza del área, el terreno que tú has cedido, Satanás atormenta con los pecados no renunciados, como el temor, la amargura, la ansiedad, la violencia, ira, contienda, temor, inmoralidad sexual y los afanes y otras emociones que te vienen, Dios va a suplir tus necesidades. Escucha bien, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Es bueno ya aprender ahora a orar el Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí encontramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué sucede cuando no sabemos perdonar a los que nos ofenden? Si tú tienes un espíritu perdón, a veces una persona amargada se le nota en su rostro, la rigidez de su cara, su facción anímica, sus ojos, su manera de hablar, su manera de ser. Esta persona no se da cuenta que va destruyendo su flora intestinal. Inconscientemente su corazón empieza a palpitar más rápido, como una taquicardia. Esta persona no duerme tranquilo. Está pues movido por la amargura, por el resentimiento. Su mente está llena de odio, de venganza. De ahí que entonces Dios nos castigará entregándonos a los verdugos. Ya vamos a ver quiénes son estos verdugos. Si no perdonamos al que nos ofendió. De ahí que en el Padre Nuestro al final dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará la vuestra. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tener un espíritu no perdonador es una puerta abierta para que el demonio se meta. Si tratamos de luchar con los verdugos, sencillamente él se esconderá refugiándose en su fortaleza, esperando otra oportunidad para volver a atacar. Esa fortaleza, él lo ha construido en el terreno que tú le cediste. De ahí que la Biblia dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Es un mandamiento, ni deis lugar al diablo. Pero si tú le das, cedes terreno, en ese terreno, el enemigo tiene todo el derecho legal de construir. Él construye una fortaleza con cientos de habitaciones para la amargura, resentimiento, odio, venganza, etc. Y cuando tú empiezas a luchar contra el verdugo, sencillamente él se esconde en sus habitaciones y tú piensas que ya pasó el momento. Jamás vamos a vivir en paz y libertad hasta que derribemos completamente la fortaleza. Pero no lo vamos a hacer destruyendo esta fortaleza, sino le pedimos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que recupere el terreno que cedimos al maligno. Me explico. Es facultad nuestra destruir la fortaleza, porque tú tienes que renunciar al pecado.
Tú tienes que arrepentirte. Y tú tienes que hacer la decisión de no tener amargura, de no tener lujuria, codicia, avaricia. Pero nada de esto, así tú te arrepientes, etcétera, esto no vale si tú no le pides al Señor Jesucristo que recupere el terreno. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Cuando el Señor recupere el terreno, entonces tú puedes destruir la fortaleza de ese terreno. No te olvides lo que te estoy hablando, ¿no? Ni deis lugar al diablo. Cuando tú diste lugar por la codicia, la avaricia, la lujuria, la pornografía, se dice un espacio, ese terreno, entonces solo ese terreno lo recupera Jesucristo. Si tú quieres destruir la fortaleza, antes de destruir la fortaleza, tienes que pedirle al Señor Jesucristo que recupere el área, el terreno que tú cediste al diablo. Y si el Señor Jesucristo recupera el terreno, entonces tú puedes destruir la fortaleza que el maligno ha levantado. Vamos a repasar. El alma está compuesto por mente, emociones, voluntad o pensamiento, emoción y voluntad. Y hemos visto en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Si tú obedeces a Dios y tú reconoces que tu alma y tu espíritu, la palabra de Dios lo parte, tú reconoces que eres tricoto, tiene espíritu, alma y cuerpo, entonces tú vas a pelear con mucha precisión, porque tú tienes que orar a Dios para que el Señor Jesucristo recupere el terreno que tú cediste al maligno. Ese terreno está en el alma. Está en el alma. Entonces, cuando Cristo recupere el terreno, tú puedes destruir esa área que el maligno lo tenía. Cuando Cristo lo recupere, ya no lo tiene. Entonces tú empiezas a adorar, a alabar a Dios en espíritu, en verdad, y el Señor te va a escuchar, el Señor te va a bendecir grandemente. El terreno es el área jurisdiccional, es el lugar de nuestra alma. A ver, repita, ¿qué dije? El área jurisdiccional es el alma, está en nuestras almas. De ahí que en Efesios 4:27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice ni deis lugar al diablo? Porque tú puedes darle un espacio, un lugar, topos, al maligno. Y el maligno se va a aprovechar para levantar toda una fortaleza en ese lugar. La fortaleza, mentalidad y resumen, contraria a las escrituras sagradas. En 2 Corintios hemos visto, pues aunque andamos, versículo 3 al 5, 2 Corintios 10, 3 al 5, en la carne no militamos según la carne. No eres un soldado, ¿no? Así, para luchar con armamentos humanos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, son divinas, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos que estén tu mente, tu pensamiento, y toda altivez, el orgullo, la vanagloria, la altanería, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es muy necesario que tú estés a sola con Dios. Porque si tú le dices, Dios, perdóname, como ya vamos a ver, ¿no? Ya más adelante vamos a ver, ¿no? Cómo puedes tú derribar esta fortaleza. Si tú le dices, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, mis debilidades. Señor, ahí tú enumeras los pecados que has cometido. Dile al Señor, has cedido tú ese terreno, topos, al maligno. Por favor, recupéralo. Cuando tú recuperas ese terreno, el Señor Jesucristo recupera el terreno y tú te lo entregas libre ese terreno al Señor Jesucristo, entonces tú puedes arrepentirte, renunciar y tú vas a estar libre de toda opresión oculta y poder maligno. Toda opresión oculta y poder maligno. Hay esposos, hay esposas que tienen amargura con sus esposos, sus esposas.
tiene amargura con sus hijos, con su familia. Hay algunos que se pasa, hasta tiene amargura con el pastor de la iglesia, con los líderes. Es la razón por la cual no viene a la iglesia, se retira. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad contraria a la voluntad de Dios. El acusador le va hablando día y noche. Entonces, al hablarle, ¿no? Y él tener amargura, entrega un área, un lugar, topos de su alma, para que el maligno levante una fortaleza y desde ahí lo vaya destruyendo. Verdugos. Males que Dios permite para enseñar misericordia. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos todos. Mateo, primer Evangelio, Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículos 34-35. Mateo, capítulo 18, versículos 34-35. ¿Qué dice así? 34-35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Mire, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El verdugo, tú no perdonas, Dios te entrega al verdugo. Y este demonio te va a torturar, te va a hacer sufrir. Escúchame bien, no tiene misericordia, no tiene compasión, no tiene piedad. Y te hace sufrir de día y de noche. De ahí que el pecado no solamente trae opresión, no solamente estás atado, ¿no?, a las cosas malas, trae pobreza, trae enfermedades, trae maldiciones, quebranto, desventura. Y lo peor del caso es de que tú te puedes morir con esa amargura. Y si tú no piensas bien, ¿no? La Biblia dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, lo que haces tú, lo va a hacer tu hijo. Y lo que hace tu hijo, lo hace tu nieto. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú tienes que respetar a Dios. Tú tienes que amar a Dios. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu fuego, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos leyes depende toda ley y profeta. Si tú amas a tu prójimo, Dios te bendice grandemente. El amar a su prójimo, tus días se prolongan. Las enfermedades van cediendo. Y Dios va restaurando aún tu matrimonio. Y te va bendiciendo económicamente. Escúchame bien. Esta plaga, COVID-19, mira, yo creo en la promesa de Dios. La Biblia dice, ¿no? Ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 a la izquierda, 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Cuando uno realmente está viviendo bajo la sombra del Altísimo. De ahí que el salmista decía, en la casa de Jehová viviré para siempre. Mira, estar en la iglesia es una bendición grande. A Pedro dice, tú eres Pedro, eres una piedrita. ¿Ah? No es una roca, una piedrita. Y sobre esta roca es Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Escúchame bien. Coronavirus no puede, la muerte no puede contra la iglesia de Jesucristo. Ya que hemos leído en Proverbios. El avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el mal. Hay que ser prudente. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a las autoridades. Hay que orar constantemente. Si tú no oras, el Señor no te bendice. Ya te he dicho. Para que Dios te guarde del verdugo, tú debes, primero, debes de orar. Una vez ya que has renunciado a todo pecado, ¿no? El Jesucristo, el Señor, ha recuperado el terreno. Tú has destruido la fortaleza, ¿no? La oración y la fe. Las escrituras sagradas. El Espíritu Santo va a usar la oración, la fe, las escrituras sagradas. Es necesario estar reunido con los hermanos. La iglesia es fundamental. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Las puertas del Hades no prevalecerá contra él. Tengo una pregunta. Dime una cosa. El verdugo está atacando a todo el mundo por el pecado no arrepentido. Hay mire, hay ladrones. Se roba el dinero del pueblo. Las autoridades, los presidentes, los alcaldes, etcétera. No todos, no, pero ya tú ya sabes, ¿no?, cómo se va moviendo en nuestro país. Entonces, cuando una nación está mal, ¿no?, entonces el pueblo está mal, ¿no? Entonces todo está mal. Pero si la iglesia está bien, entonces el pueblo está bien. ¿Por qué? La iglesia va a orar. Busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha para que yo no destruya la tierra. No lo hallé, pero si tú estás en la vigilia, en la cuarta vigilia, estás orando en cualquier momento por el Perú, por las autoridades, entonces el Señor va a escuchar nuestras oraciones. El Señor va a escuchar la oración del pueblo. Si mi pueblo orase, se arrepintiese de sus pecados, dice, no, yo oiré sus oraciones, sanaré su tierra. Pero necesitamos nosotros que el terreno que hemos cedido al maligno, ¿no?, que lo recupere el Señor Jesucristo, que lo recupere. Cuando recupera el terreno el Señor Jesucristo, entonces nosotros destruimos la fortaleza. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados los unos a los otros. El primer fruto es el amor. Amén. Vamos a ver. Principados, ¿quiénes son? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El principado es el gobernante del mal sobre el área jurisdiccional. Es el principado que está sobre el alma del pecador. Ese es el área jurisdiccional. Entonces hay que pedir al Señor Jesucristo que destruya todo esto. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Escuche bien, ¿no? Grábate. Esto va a estar también en YouTube más adelante. Para acabar con la fortaleza, primero, confesión de pecado. Confesión de pecado. Tú tienes que renunciar al pecado, arrepentirte del pecado, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios, la oración, la palabra, destruye, escuche bien, lo que es el pecado, cuando tú renuncies. De ahí que en Efesios 4:26-32 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, tú te enojas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el vecino, ya, pero resuelvo ahora mismo, porque al día siguiente ya es pecado. Entonces esa amargura, escucha bien, ¿qué es lo que hace Satanás? Levanta el área que tú le cedes, una fortaleza para destruir. De ahí dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, tener un espíritu de amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú tienes que confesar todo lo malo que tú has hecho. Confesar con nombres, ¿sabes? Y con la persona a quien has ofendido, para que tú le pidas perdón después. 2. Pedir que Dios recupere el terreno cedido al maligno. ¿Cuál es el 2? Si el primero es confesión de pecados, del área en que tú entregaste el terreno al maligno, cediste el terreno y diste lugar al diablo. El segundo es pedir que Dios recupere el terreno cedido al maligno. Si es la amargura, dile: Señor, perdóname. Entonces Dios, cuando ve
que el perdón tuyo es genuino y tú le pides a Él que recupere el terreno, el Señor Jesucristo recupera el terreno. De ahí que en Salmo 23.3 dice, 23.3, Salmo 23.3, ¿ya? Dice así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortará en el hebreo es volver al punto de origen, es decir, borrón y cuenta nueva. Cuando el Señor Jesucristo recupera el terreno cedido que tú cediste al maligno, entonces el Señor lo recupera. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor recupera el terreno, te lo entrega limpio. Tú destruyes la fortaleza, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. 3. Derribando la fortaleza con la verdad, y conoceréis la verdad os hará libre. De ahí que en 2 Corintios 10, 3, 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando argumento con la verdad. Conoceréis la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad es una expresión de Dios. La verdad es Dios. Si tú andas en la verdad, vives la verdad, habla la verdad y eres el portador de la verdad de Dios, entonces la gloria, la honra de Dios reposa en ti. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo la verdad de Dios puede echar fuera a los poderes malignos. Porque si Dios es verdad, en el otro extremo es mentira, ¿no? El diablo es mentiroso. Primero es homicida, es asesino, es destructor, después es homicida, mata, ¿no? Entonces, y es padre de mentira. Mira, homicida y padre de mentira. Cuando tú hablas la mentira, estás en la mentira, entonces tu papá es el diablo. Y tú estás a favor del diablo. Si tú hablas la verdad, entonces tú estás con Cristo. Y el Señor te va a bendecir grandemente. El que está en la verdad, aún tus enemigos van a estar en paz contigo. No te olvides, la verdad te va a hacer libre. Estamos viendo en 1 Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante confesar la verdad. Confesar el pecado, pero es muy importante. Y la verdad te va a hacer libre. Te va a desatar de toda opresión oculta y poder maligno. La verdad va a traer sanidad. La verdad va a traer luz. La verdad va a traer bendición. La verdad va a traer prosperidad y éxito económica. La verdad de Dios estará en ti, morando. Y conoceréis la verdad os hará libre. El último punto es perdonando al ofensor, mostrando misericordia. Perdonando al ofensor, mostrando misericordia. No interesa lo que haya hecho. Una esposa viene a una consejería y tenía un odio intenso hacia su marido. Un odio profundo hacia su marido. Tenía un espíritu no perdonador. Porque este hombre había cometido adulterio. En su rostro era la mirada de muerte, la facción de su cara, su estado anímico, todo estaba mal. Era algo tétrico la persona. Se había llenado de lujuria, de inmundicia, de lascivia. Entonces, esta persona, como se apartó de Dios, comenzó a aceptar todo lo que es la tecnología, la ciencia, psiquiatra, psicólogo, una serie de cosas. Y que la iglesia
tiene que aprender y no está a la altura, ¿no?, de la tecnología y la ciencia. Entonces, esto iba de mal a peor. Cuando yo le dije, ¿no?, a esta mujer, le leí Mateo 6, 14, 15. Mateo 6, 14, 15, le leí. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De ahí que Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para perdonar hay que hablar. Claro, el adulterio destruye un matrimonio, destruye a la persona, lo llena. Pero uno tiene que pedir la ayuda a Dios. Tiene que pedir la ayuda a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 24 al 26, dice así. Por tanto os digo, Marcos 11, 24 al 26. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Mire, la oración jamás Dios te va a escuchar si tú no aceptas el versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando una persona realmente se encuentra alejado de Dios por amargura, por el espíritu no perdonador, la amargura baja la defensa. La amargura, escuche bien, hace perder el camino de Dios, la voluntad de Dios. Empieza a vivir su voluntad, solamente quiere vengarse. El diablo es la amargura personificada. Tiene amargura con Dios y la amargura contagia, contamina. Conocí una persona con una tremenda amargura, un hombre con una tremenda amargura de muerte. No quería saber nada de su esposa, de su familia, de sus hijos. Se apartó de la iglesia. Entonces, para él, la vida ya se había acabado. Antes era un joven jovial, alegre, le gustaba la música, le gustaba evangelizar, le gustaba leer la Biblia. Ahora, ya no. Todo eso se perdió. La alegría, todo se fue. Ahora vive para comer y come para vivir. Yo le dije, la amargura te va a debilitar la flora intestinal, te va a perforar los intestinos. La amargura te va a provocar taquicardia, luego un ataque al corazón. La amargura debilita las defensas, debilita. La amargura no te hace ver bien, no te hace ver bien. Mira, hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo muy especial. Mire, en este siglo, quiero ir terminando con este siglo, nos viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por causa de la amargura, la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Hay muchas guerras que suceden, muchas guerras entre naciones. En este siglo aparece la peste, la porcina, el aviar, ¿no? Aparece terremotos por diferentes lugares, tsunamis por diferentes lugares. Yo siempre le decía a mis hermanos en las prédicas, algo oscuro se nos viene. Se nos viene el colapso financiero. Y siempre decía, en tiempos difíciles no serás avergonzados. En días de hambre comerás con hartura.
Vas a decir, tú joven fui envejecido, lo he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, cuando una persona observa el coronavirus en el ambiente, es un mal a nivel global, a nivel universal. No solamente paraliza el comercio, las industrias, el comercio, la banca, la industria minera, todo, la tierra, todo se paraliza. Entonces debemos de orar, porque esto es un sendero, escuche bien, para que el anticristo prepare su plataforma, porque de todas maneras va a aparecer un hombre que se la va a dar de Salvador. Yo voy a resolver esta crisis, va a decir. Y la gente, con tal que le solucione su problema económico, sus enfermedades, y lo va a aceptar, sea quien sea. Como dijo este primer ministro inglés muchos años atrás, no me interesa si sea Dios o el diablo, quien solucione mi problema, sea bienvenido. Yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo nos está avisando. Su venida está cerca. Te está diciendo, prepárate. Y debemos prepararnos. Para que tú seas una persona santa, no debes tener amargura, resentimiento, odio, venganza. Debes tener un espíritu perdonador. Rechazar el espíritu no perdonador. No perdonador. Inclina tu rostro y dile así al Señor, repite conmigo. Amado Padre Celestial, di, perdona todos mis pecados, mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Perdóname por toda amargura, resentimiento, envidia, odio, venganza, codicia, avaricia, adulterio, fornicación, enamoramiento indebido, fantasías sexuales, pornografía. Perdóname, Dios, realmente, porque tengo odio, amargura. Señor, ayúdame, libérame. Corazón, tu palabra dice, las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Señor Jesucristo, renuncio a todos estos pecados por amor a tu nombre. Renuncio. Señor, límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Libérame en el nombre de Jesucristo. Te entrego mi vida, mi corazón. Señor Jesucristo, por favor, libérame, límpiame con tu sangre preciosa. Si tú, mi amado amigo o amiga que me estás escuchando, recién se escuchó este mensaje, dile, Señor Jesucristo, escuché tu palabra, he orado con el pastor, abro mi corazón, ahora te invito, entra en mi corazón y siéntate en el trono de mi corazón. Yo te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te adoro, te alabo y bendigo tu grande nombre. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Ahora voy a orar por todos ustedes. Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por la palabra predicada, expresada, hablada. Usted nos ha bendecido. Usted nos ha bendecido grandemente. Toda la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén y amén.